Buenos días, mi nombre es Daniela Rodríguez y yo les voy a hablar un poco acerca de los desórdenes temporomandibulares y del trauma oclusal. Los desórdenes temporomandibulares comprenden una serie de alteraciones intraarticulares, periarticulares y sistémicas. Estas se pueden manifestar como combinación de estas. Los signos y síntomas que se presentan son ruidos articulares como el chasquido o crepitación, dolor de los músculos masticadores y suprayoideos a la palpación o durante la masticación, limitación de los movimientos mandibulares, alteración de la apertura y cierre oral, contracciones involuntarias de los músculos, cefalea, dolor periodontal, dolor facial, difuso, entre otros desórdenes temporomandibulares. Los desórdenes temporomandibulares se pueden diagnosticar llevando a cabo un muy buen interrogatorio o amnesis y una buena exploración física, la cual debe contar con una muy buena palpación donde se explore directamente la articulación con los movimientos de chasquido, que puede ser indicativo de adherencias, alteraciones anatómicas intraarticulares y desplazamiento del disco articular o hipermovilidad, como la crepitación, que es la degeneración de la articulación temporomandibular. También se debe interrogar sobre los hábitos, así como verificar si tiene tensión emocional, ya que los pacientes que presentan dolor craneofacial suele asociarse con un alto nivel de tensión emocional. Clasificación básica de los desórdenes temporomandibulares. Primeramente, los trastornos de los músculos masticatorios, lo cual es rigidez muscular, irritación muscular local, espasmos musculares, dolor miofacial y miositis. Los trastornos debido para la alteración del complejo discocóndilo. Estos son las adherencias, las alteraciones anatómicas, la incoordinación del disco condilar por desplazamiento o luxación discal, subluxación y luxación mandibular. Los trastornos inflamatorios de la articulación temporomandibular son la artritis, sinovitis, retrosiditis, capsulitis y anquilosis y la hipermovilidad crónica, que son las pseudogedosis, fibrosis capsular y anquilosis. También están los trastornos del crecimiento, como los óseos, que son las agenesis y la hipoplasia, hiperplasia o neoplasia, y el muscular, que es la hipotrofia, neoplasia. A continuación les hablaré sobre los trastornos del crecimiento, con el tema de los desórdenes congénitos y de desarrollo, como la plasia, que es la ausencia total congénita de todos los dientes. La hipoplasia puede tener una etiología doble congénita o adquirida. El cóndilo es pequeño y deforme, con una rama ascendente mandibular corta y una muestra antegonial. La hiperplasia es el sobredesarrollo de los huesos craneales o mandibulares, de forma congénita o adquirida. Muy bien, ahora los desórdenes adquiridos, como la neoplasia, es un crecimiento nuevo normal e incontrolado de los huesos craneales o mandíbula. Esto puede generar tumores benignos hallados en la articulación temporomandibular, como la osteocondroma y la condromatrosis sinovial. Las fracturas son aquellas que afectan al cóndilo o a su cuello, siendo su incidencia muy elevada dentro de las fracturas mandibulares. Los trastornos de los músculos masticatorios son el dolor miofacial, que es el dolor muscular regional caracterizado por la presencia de bandas hipersensibles y duras de tejido muscular. La mialgia o miotosis de medicación central, que es el dolor muscular crónico y continuo en el que interviene el sistema nervioso central. Los mioespasmos son los calambres, contracciones muscular tónica involuntaria del sistema nervioso central. La mialgia local, que es el dolor muscular del contractura del dolor causado por cambios en el entorno del músculo, y la contractura miofibrótica, que es el acortamiento de la longitud de un músculo en reposo. Trastornos debido a la alteración discocóndilo. Los desórdenes del trastorno del disco son los desplazamientos con reducción, que es una alteración de la relación estructural cóndilo-disco durante la traslación mandibular. El desplazamiento sin reducción, que es el desplazamiento discal sin reducción, sea por la relación estructural cóndilo-disco alterada y se mantiene durante la traslación. Puede ser aguda o crónica. La dislocación del ATM es la condición en la que el cóndilo se posiciona anterior a la eminencia articular y es incapaz para volver a la posición de cierre.
Aquí se dividen los desórdenes inflamatorios como capsulitis, sinovitis en la inflamación de la cubierta sinovial del ATM, el poliartritis, que es la artritis causada por una enfermedad sistémica, y la osteoartritis, que se manifiesta cuando el cartílago que amortigua los huesos de las articulaciones se deteriora gradualmente. También la anquilosis, que es la pérdida del movimiento articular a causa de la función de los huesos que se insertan en la articulación. Tratamientos. Se dividen en tratamiento definitivo, de apoyo y quirúrgico. El tratamiento definitivo es la reducción de la carga, corrección de la relación condilo-disco. Se deben eliminar hábitos orales que produzcan dolor. Cuando hay hiperactividad se debe colocar un aparato de estabilización. El tratamiento de apoyo se debe de conocer la evolución natural de la enfermedad. Se prescriben analgésicos y antiinflamatorios. El tratamiento quirúrgico son tratamientos encaminados para la reducción del dolor. Si el síntoma es intolerable al cabo de 1 o 2 meses, se debe indicar una única inyección de corticoide intracapsular y artrocentresis. Ahora hablaremos del trauma oclusal, los cuales son las alteraciones patológicas o de adaptación que hay en el periodonto, como resultado de las fuerzas y medias de los músculos masticatorios. El trauma oclusal es el resultado de las fuerzas oclusales excesivas, que sobrepasan el límite de tolerancia. Cuando hay contacto prematuro entre los dientes, estas fuerzas causan alteraciones en el periósteo. Traumatismo oclusal es cuando las fuerzas oclusales exceden la capacidad de los tejidos de soporte, adaptarse, mientras que la oclusión traumática es un esfuerzo o estrés oclusal anormal que es capaz de producir una lesión en el periodonto. El trauma oclusal agudo ocurre después de un aumento brusco de la carga oclusal, como morder inesperadamente un objeto duro. También puede ser provocada por restauraciones y prótesis fijas que crean interferencia. Sus síntomas son dolor dental, sensibilidad a la percusión y movilidad dental. El trauma oclusal crónico es el más común y de mayor importancia clínica, ya que es la secuela del traumatismo oclusal agudo. Posee mayor relevancia clínica y se presenta a partir de cambios graduales en la oclusión, producidas por desgaste y por desplazamiento. Clasificación del trauma oclusal. El traumatismo oclusal se divide en primario y secundario. El primario es la lesión de un diente con soporte periodontal intacto y saludable. Tiene relación corona-raíz adecuada y es sometido a fuerzas oclusales excesivas, tanto en intensidad como en duración, y sobrepasa la capacidad adaptativa del periodonto. Aumenta la magnitud, duración de las fuerzas oclusales o ambas cuando se producen cambios en la dirección de las fuerzas, mientras que el traumatismo oclusal secundario se observa en dientes con considerable pérdida de soporte periodontal, que son desplazados por el alvéolo, por fuerzas consideradas como normales y un periodonto debilitado. Etapas de la reacción del tejido. La fase 1 es la lesión de fuerzas excesivas, que son las que dañan al tejido. Si la fuerza es crónica, el ligamento se ensancha a expensas del hueso. Se origina por defectos óseos angulares sin bolsas periodontales. Los dientes se tornan móviles y la presión es ligeramente excesiva. La fase 2, que es la reparación, ocurre de manera constante. Existe formación de hueso nuevo de las fuerzas. A veces se produce cartílago en el espacio del ligamento periodontal. Y la fase 3, que es la remodelación adaptativa del periodonto. Se produce si la reparación no puede conseguir por el ritmo de la destrucción causada por la oclusión. El periodonto se remodela engrosándose en forma de embudo a nivel de la cresta. El tratamiento depende de la etiología del paciente, su tipo de lesión y progresión. Los procedimientos que se realizan en el ajuste oclusal, como movimiento ortodóntico, plano de mordida o férula oclusal, rehabilitación oclusal y tratamiento periodontal. Gracias.